Antes, para invertir en la bolsa de valores era necesario ser rico, pero ahora el mercado se ha democratizado totalmente y cualquiera con poco capital puede invertir en ella. En este vídeo te voy a explicar precisamente cómo poder invertir en la bolsa de valores con poco capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy inversor y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo un curso totalmente gratuito aquí en pantalla y en la descripción para que puedas hacer una introducción a los mercados financieros. Este vídeo será muy útil para todos aquellos que estáis interesados en invertir en los mercados financieros pero disponéis de muy poco capital. Si miras el vídeo hasta el final sabrás qué es la bolsa de valores, cuánto dinero necesitas para invertir en la bolsa de valores y cuánto dinero puedes ganar, entre muchas otras cuestiones. Por cierto, este vídeo está patrocinado por AAAFX. ¿Y por qué elijo el broker AAAFX? Porque tienen las comisiones más bajas que hay y un margen súper ajustado y ofrecen la posibilidad de abrir una cuenta demo de manera gratuita. Pulsa en el link que tienes en pantalla en la descripción y si eres de Latinoamérica, aparte tendrás un 100% de bono. Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión ya que esta puede suponer la pérdida de todo tu capital. Bien, vamos a por la primera de las cuestiones. ¿Qué es la bolsa de valores? Pues la bolsa de valores es un organismo que puede ser público o privado que brinda las facilidades necesarias para que sus miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y realicen negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos, privados, certificados, títulos de participación y una amplia variedad de instrumentos de inversión. De forma resumida, al final es un lugar que puede ser físico o virtual donde se juntan a compradores con vendedores. La siguiente cuestión que puede surgir es ¿qué es una acción? Pues una acción es un pedazo de una empresa. Muchas veces oímos conversaciones de gente que se queja de que a Elon Musk o Jeff Bezos les ha ido muy bien en la vida, que han tenido mucha suerte, que tienen mucho patrimonio, pero su patrimonio está en acciones y cualquiera de nosotros puede tener un pedazo de Tesla, de Apple, de Amazon, de la empresa que quiera que cotice en bolsa y poseer un trozo, incluso diversificar y tener varias compañías. Eso es la bolsa, es una manera que tienen las empresas de financiarse de capital y los inversores, si la empresa va bien y sus acciones suben, pueden ganar junto con también lo que gana la empresa. La tercera de las dudas es ¿cómo puedo abrir yo una cuenta en la bolsa de valores? Pues actualmente es muy sencillo, pero para entenderlo te voy a explicar que hay tres actores. Tenemos el trader o inversor y después tenemos la bolsa de valores, eso está clarísimo. Pues para conectar este trader, este inversor con la bolsa de valores, se necesita un intermediario. Este intermediario se llama broker. También pueden ser bancos que ofrezcan esos productos, pero cuando es especializado en inversiones y trading es un broker. Entonces, lo que necesitamos es tener una cuenta en un broker. Es tan sencillo como abrir una cuenta en un banco, incluso se puede hacer mayoritariamente online, no es necesario ni ir físicamente a ningún sitio, y después también para operar se puede hacer 100% online. La siguiente duda que puede surgir es si hay riesgos. ¿Sí hay posibilidad de perder dinero en esto de la bolsa? Pues lógicamente sí, porque es inversión en renta variable, entonces no podemos saber con certeza si los activos que hemos comprado van a subir o van a bajar. Lo único que podemos es tener una estrategia, un plan que estadísticamente nos dé una probabilidad mayor de ganar que de perder, pero lógicamente las pérdidas son parte de la ecuación, porque la renta variable es variable, por lo tanto, se puede ganar y también se puede perder. Otra duda muy importante es ¿cuánto dinero necesito? Y en realidad es la clave del vídeo. ¿Cuánto dinero se necesita para invertir? Pues la mayoría de brokers actualmente permiten abrir cuentas pues sobre unos 50, 100 dólares, incluso hay que por 20 dólares ya puedes abrir cuentas. Eso dependerá de cada broker. Entonces, uno puede abrir una cuenta pequeñita y después puede optar, por ejemplo, a hacer trading social, donde publica su cuenta para que otros puedan invertir en ella. La siguiente cuestión es ¿cuánto dinero puedo ganar en la bolsa? Pues mira,
Vamos a partir del que es el mejor trader del mundo, que tiene un fondo de alto riesgo y es el mejor fondo de alto riesgo del mundo. Este es Jim Simons. Jim Simons es un matemático que ha creado su fondo de inversión de alto riesgo y tiene un sistema que le da un 60% anual. Pero tenemos que pensar que esto es el top, es el mejor del mundo. Entonces imaginemos que uno fuera capaz de ganar la mitad de eso, un 30%. Eso es más realista, un 60% realmente es un rendimiento muy bestia, pero ganar un 20, ganar un 30, pues partimos de un 30, podría ser algo que no es imposible. Si tu cuenta es de $1000, con un 30% anual solo habrás ganado $300. Eso puede ser poco, ¿no? Puede parecer poco ese rendimiento. Pero tenemos que pensar que al final aquí solo se trata de ser rentable, porque en la grandísima mayoría, más del 90% de los traders no lo son. Entonces, si eres rentable, hay muchas maneras de tener capital. Por ejemplo, abriendo una cuenta de solo $1000, publicada en un sitio de trading social, como por ejemplo Zulu Trader, y a través de ese sitio, con el paso del tiempo, cuando ya tienes un gran track record de rentabilidad, vas a conseguir grandes capitales. Imaginemos que has conseguido un capital de $500.000. Si has conseguido $500.000, lo que sucederá es que un rendimiento del 30% serían $150.000, que no está nada más. Lógicamente, esos $150.000 no serán todos para ti, porque si es de trading social, un porcentaje será para el que ha invertido en tu sistema de trading y otro porcentaje será para ti, que eres el creador del sistema. Pero igualmente ya estamos hablando de rendimientos muy sustanciosos. Por lo tanto, podemos decir que en conclusión llegamos a que lo que se necesita es un gran capital para hacer trading y ganar realmente un capital contundente, pero que podemos tener una cuenta pequeña y que ese gran capital venga de otras maneras. No solo existe el trading social, también existen las cuentas fondeadas, también si eres ganador y el propio broker con el que trabajas muchas veces querrá invertir en tu sistema, y después está el tema de las cuentas PAM, MAM, donde cualquiera puede invertir si les pasas el link. O sea que al final, aquí lo difícil no es tener dinero, no es tener capital, sino que lo difícil es tener una estrategia ganadora, una estrategia rentable. En Código Trading precisamente enseñamos el método cuantitativo que se basa en el estudio en el pasado por miles de eventos de una estrategia, y junto con la formación brindamos una estrategia que es la estrategia Código T, que tiene muy buenos rendimientos. Si quieres entrar en una formación como la Pro, la Elite o la VIP que estás viendo ahora mismo en pantalla, puedes hacerlo pulsando en el link que también te dejo en pantalla en la descripción, y ahí están las clases con mentoría donde yo mismo seré tu mentor y aprenderás en aulas virtuales junto con muchísimos más contenidos, como un canal de Telegram exclusivo donde mando operaciones todos los días, un canal de dudas, de resolución de dudas, así como también el curso de la estrategia Código T, trading cuantitativo y herramientas de backtesting, así como un indicador y un gestor de órdenes que te permite semiautomatizar la estrategia. Finalmente, en la formación más avanzada, la VIP, incluso tenemos lo que son clases privadas. Bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.